Hoy estamos muy contentos que tenemos a nuestra compañera Karen Pantoja. Ya les voy a hablar un poquito sobre ella, sobre su trayectoria. Ella nos trae el tema que titulamos Discapacidad en el aula. Y es un tema súper importante porque, como bien saben, es uno de los temas en los que ponemos mayor empeño en este proyecto de Infancia y Desarrollo Pleno. Nosotros creemos que es muy importante el incluir a la gente con discapacidad en un primer momento, durante la infancia, en el aula, para más adelante, pues bueno, también poder incluirlos dentro del ámbito laboral, ¿no? Además, y de sobra está decir que social. Pero bueno, vamos a ir desarrollando un poco el tema. Agradecemos mucho a la gente que llegó ya desde 10, 15 minutos antes de que iniciara el webinar. Y bueno, a lo largo del webinar va a irse sumando más gente y también nos están acompañando desde Facebook. Entonces, voy a presentarles a Karen, ¿sí? La maestra Karen Astrid Pantoja Cepeda, ¿sí? Es maestrante en liderazgo y dirección de centros educativos por la Universidad de La Rioja y es licenciada en innovación y gestión educativa por la Universidad Autónoma de Querétaro. Un enorme saludo a nuestros queridos compañeros de la Universidad de Querétaro. Bueno, ha participado en distintas investigaciones educativas, ha sido ponente en distintos congresos y encuentros internacionales, entre los que destacan el Congreso Internacional de Formación de Profesionales de la Educación, llevado a cabo por la Universidad Autónoma de Oaxaca, y el primer encuentro internacional sobre políticas universitarias sobre discapacidad, actores, ejes e intersecciones, en la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros. Trabajó en la Universidad Autónoma de Querétaro en la Coordinación de Inclusión Educativa, ATEDI, así como en la IAP Manos Capaces. Un muy bonito trabajo el de Manos Capaces, también saludos, atendiendo a personas con discapacidad intelectual. Actualmente se encuentra trabajando en la Universidad Politécnica de Santa Rosa, Jauregui, en el bachillerato incluyente, atendiendo a jóvenes con discapacidades sensoriales y motrices en el estado de Querétaro. Colabora con el proyecto de Infancia y Desarrollo Pleno dentro del área educativa. Entonces, antes de pasar la palabra a nuestra querida compañera Karen, agradezco a todas las compañeras que están en el área de promoción y difusión. Ellas van a estar leyendo el chat, van a estar también atendiendo a las preguntas que se generen en Facebook. Y bueno, gracias chicas, gracias damas por su apoyo. Y bueno, Karen, adelante. Bueno, primero que nada quisiera agradecerles también a Infancia y Desarrollo Pleno por todo ese gran trabajo que han hecho, que pues se nota, ¿no? Que día a día va creciendo y me da mucho orgullo poder formar parte, ¿no? De esa gran comunidad, y es una comunidad ahora, como lo comento, internacional. El tema que les vengo a platicar, y más a modo, pues para mí me gusta mucho hacer este tipo de conferencias como una conversación, porque un poco tiene que ver con verlo desde la conversación, desde la plática, el poder hacer así nuestras clases como un diálogo con el otro. Y bueno, ahorita voy a presentarles, un segundito, ahí va. Y ok, solo si me dan posibilidades de... ya se puede. Ok. Bueno, vamos a hablar de la discapacidad en el aula o cómo incluir dentro de nuestras clases, ¿no? Dentro del aula. Algo fundamental para mí es que, bueno, los temas que vamos a abordar es el concepto de discapacidad y tipologías. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco. Ok, primero, para mí es muy importante dejar claro qué significa la discapacidad y diferenciarlo de lo que no es discapacidad. Muchas personas, por ejemplo, hay este concepto erróneo que si alguien trae lentes o muletas se considera discapacidad, cuando no, es una incapacidad, pero por medio de algunos, por ejemplo, yo con mis lentes puedo llegar a ver. En cambio, la discapacidad, aún con operaciones, aún con, digamos, objetos que nos den un apoyo, no logramos tener esa parte tanto sensorial como motriz o intelectual, ¿no? Y bueno, la ONU lo refiere como esa interacción, ese resultado de una condición física de la persona
o mental, que es permanente. O sea, esta condición no puede cambiar. Bueno, digamos, sí pueden cambiar ciertas cosas, pero tu condición física no cambiará. Por lo tanto, esto generará barreras que impiden una participación plena y en condiciones de igualdad. En grandes rasgos, ¿no? Aquí está la definición completa. Prefiero no leerla, sino platicarla, ¿no? Me parece que esta definición es un poquito más amplia que solo ver a la persona con una deficiencia, como antes se pensaba. Se pensaba a las personas con discapacidad como deficientes. Y esto es una visión que tristemente todavía está impregnada gran parte de la sociedad de eso, ¿no? Que, digamos, alguien pierde la vista, alguien pierde la posibilidad de caminar y ya se ve como deficiente. Y en esta visión no lo toma de esta forma, sino habla de las barreras. Existen distintos tipos de barreras y ahorita lo vamos a platicar. Y solo para que se den una idea de lo que significa la discapacidad a nivel mundial el 15% de la población tiene una discapacidad, ya sea física o mental, o incluso es esta nueva categoría que también lo abordó el gobierno de México como psicosocial, ¿no? Más adelante lo vamos a ver, pero gran parte de la población tiene una discapacidad. Y bueno, ok, pueden tener una discapacidad, pero ¿en qué condiciones viven nuestras personas con esta situación? La realidad es que la mayoría, por ejemplo, en cuestiones de salud, de atención médica, no pueden pagar una buena atención, ¿no? Y ya estamos viendo aquí un tema estructural que afecta en las aulas. ¿Por qué me parece importante hablar del todo? Porque esto va a afectar en las aulas. Muchas veces nuestros chicos que llegan a las aulas con discapacidades no son atendidos de la manera correcta. Es más, ni siquiera existe un diagnóstico en muchos de ellos de manera certera. Les pueden estar diagnosticando algo que no lo es, o incluso la atención que se les brinda va impidiendo o directamente no se les brinda ninguna atención. ¿Y esto cómo repercute en las aulas? En México, un porcentaje bajísimo de personas llegan al nivel medio superior, en el nivel que yo normalmente pues trabajo, ¿no? Más jóvenes y adultos. Y repercute directamente en el empleo. Entonces, la mayoría de, digamos, una persona con discapacidad, de un total a nivel mundial, solo el 53% llegan a tener un empleo. Y además, ¿de qué tipo de empleos hablamos? Muchas veces se les dan los peores empleos. No se busca una formación más allá que quizás aprender, ya ni siquiera estoy hablando de aprender a leer y escribir, sino cosas básicas para la vida, ni siquiera se busca formarlos un poquito más allá, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, las personas sin discapacidad en cuestión de empleo, pues tienen mucho más, es el 65%, ¿no? Y en mujeres, imaginemos, ¿no? Una persona con discapacidad, mujer, y en un país en vías de desarrollo, la posibilidad de conseguir un empleo es bajísima. Estas son, pues, datos para mí bastante duros porque nos hacen ver la fragilidad y lo que puede hacer el aula o lo que puede hacer la escuela en la vida de una persona, ¿no? En México existe una tipología de la discapacidad y ellos lo categorizan en 5 grandes, por así decirlo, grupos, ¿no? Que es la discapacidad visual. En la discapacidad visual entra todo lo que tiene que ver con baja visión y ceguera, no personas obviamente que usan lentes, sino baja visión, me refiero que vean menos del 20% o el 10% que tengan de visión, ¿no? Hay veces que algunos pueden tener restos visuales. En la intelectual estamos hablando de todo tipo de síndromes y también, por ejemplo, de las personas que por negligencia médica, ya sea por nacimiento, ¿no? La falta de oxigenación, llegan a tener, ¿no? Una discapacidad de tipo intelectual. En la psicosocial, este es muy controversial. Pues digamos, a nivel de gobierno, se tipifica psicosocial como trastornos, algunos trastornos del neurodesarrollo y también el autismo se considera dentro de lo psicosocial, pero por ahí hay como, les digo, varios debates porque el autismo puede tener también un componente intelectual o únicamente psicosocial. En la auditiva
entran todo lo que son las hipoacusias y la sordera o la baja audición, ¿no? Donde pues a veces puede ser de nacimiento o se pierde, ¿no? En el momento. Y la motriz, pues aquí también hay algunas que son múltiples, ¿no? O sea, puede ser que haya alguien con discapacidad motriz, pero también intelectual, o con ceguera o auditivas. Y bueno, en México, también es la forma que en INEGI hacen esta división, que en su mayoría tenemos discapacidades motrices en nuestro país. Visuales se lleva el segundo lugar. En cuestiones de auditivas y psicosociales, si se dan cuenta, pues se lleva el 12%, el 8% personas que tienen imposibilidad para comunicarse o hablar, que aquí tanto entran personas sordas como entran personas con hipoacusias o con sordera. Digamos, el hecho de no escuchar genera esta falta, ¿no?, de comunicación. Y esto de atender el cuidado personal, también ahí hay algunas depresiones que se pueden considerar como una discapacidad psicosocial cuando llega a ser muy severa. También consideran como discapacidades el déficit de atención, aunque hay también controversia en ese punto. Yo estoy únicamente dando los puntos que maneja el INEGI. Y la última sería la mental, ¿no? En México el 8.5% de las discapacidades son mentales, ¿no? Que hablábamos de nuevo de síndromes, de situaciones médicas, etcétera. Y para mí, antes de hablar del tema del aula, es muy importante poner pues en evidencia por lo menos mi postura teórica, ¿no? Que no se puede, esta frase o esta cita más bien, es de Carlos Escliar. Él tiene una visión desde la pedagogía de las diferencias y él nos dice, no puedo empezar con una mirada desigual. No puedo enseñar a partir de una mirada desigual. Nadie aprende si es visto como desigual. La cuestión no es saber qué es la diversidad, qué es la inclusión, sino qué hay al interior de eso que llamábamos diversidad e inclusión. Se me hace muy importante hablarles de una partida inicial igual, y no en el sentido que literalmente los tratemos iguales, porque aquí se puede desvirtuar demasiado. A lo que se refiere esta frase es que no hay que ver a la persona con discapacidad con lástima o con un poco de, híjole, es que él no puede, tiene esa dificultad y tenemos que hacerles todo y tenemos que verlos como pobrecitos. Una de las miradas que más nos ha dañado en Latinoamérica es ver con lástima a la diferencia. Y esto no solo en cuestiones de discapacidad, sino también en diversidades como son los grupos étnicos, como son las personas con, pues sí, con un origen étnico distinto quizás al mestizo, ya sea la comunidad afrodescendiente o la comunidad directamente de pueblos originarios. Me parece que este punto es fundamental para poder entrar en el tema de inclusión, ¿no? Y otra cosa importante, no se tendría que hablar de inclusión si se practicara. Si no se practica, o sea, si se practica la inclusión en las aulas, no tendremos que abordar ese tema. Si tuviéramos sistemas un poquito más flexibles, no tan rígidos a nivel de evaluación de escuela tradicional, podría ser mucho más sencilla la inclusión. Incluso hay escuelas desde una pedagogía, y ahorita lo vamos a ver, desde las pedagogías un poco más como la escuela nueva, Montessori, lo que es Waldorf, que realmente no necesitan muchas adecuaciones porque sus prácticas de por sí ya son incluyentes. ¿Me explico? Y bueno, para mí un punto fundamental es saber identificar las barreras que se pueden llegar a presentar. Ahorita aquí están un poco de las barreras, nos vamos a regresar a la otra diapositiva. Existen barreras actitudinales, existen barreras comunicativas, de hecho estas son las barreras que más llegan a presentarse, las comunicativas, y las pedagógicas, que tienen que ver con estrategias, métodos y el contenido. Cómo presentamos nuestro contenido a la otra persona va a tener mucho que ver con si se puede llegar a sentir incluida o no. Les voy a poner un ejemplo. Una persona, por ejemplo,
con baja visión, una persona ciega, no precisamente, no todos los que tienen esta condición saben braille. Y una cosa muy común o muy frecuente es asumir que alguien ciego sabe braille. No todos les enseñaron, de hecho, en las nuevas generaciones de chicos, a menos que hayan venido en una especial o que sí tengan esa enseñanza, saben el braille. Entonces tenemos que primero acercarnos a la persona y conocerla. Entonces por eso en la diapositiva anterior hablaba de conocer qué barreras tienen ellos, si son tecnológicas también, o sea, si no saben usar ciertas tecnologías y tenemos que acercarnos a pues ver qué es lo que mejor le queda a esa persona, si sí saben, en este caso, ¿no? Del braille, si saben leer y escribir en braille, bueno, podemos utilizar esa plataforma. Ahora bien, yo sé que mucha gente no sabe, por ejemplo, el braille o la lengua de señas mexicana o del país que ustedes sean, ¿no? Ahí va a ser importante llegar y acercarse a la persona y conocerla. Entonces, en el segundo paso para mí es fundamental identificar las posibilidades sensoriales, identificar barreras, qué tipo de barrera tiene la persona y muy frecuentemente no preguntamos qué necesitan, porque hay personas muy independientes que han conocido los sistemas educativos y, por ejemplo, si les habla de una persona en silla de ruedas, realmente y que tenga toda su, digamos, cognición intacta, también que no tenga ningún tema sensorial o alguna dificultad de aprendizaje, esa persona con discapacidad motriz realmente no va a tener una barrera que le impida aprender y no tenemos que tratarlo diferente, solo obviamente contemplar la infraestructura y contemplar que la persona se pueda movilizar de la mejor forma. No poner, y esto es algo que lo pongo en la mesa, ¿no? Si alguien tiene que usar muletas o algo por el estilo, cuando voy a hacer una dinámica de grupo, simplemente contemplar esa diferencia y no pedirle hacer lo mismo, no poner una actividad que esta persona no la pueda hacer. Eso es así de sencillo, conocer a la persona y conocer qué cosas sí puede llegar a hacer y qué cosas no. Y esto es algo que a veces no nos damos el tiempo, uno como docentes, ya que tenemos muchos estudiantes y no nos acercamos quizás después de la clase o antes a preguntar qué es lo que necesita. Para mí es fundamental eso, el acercarse a la persona y no tenerle miedo, a decirle, oye, ¿de qué forma te...? El miedo a, digamos, llegar a caer en algún tipo de discriminación o quizás usar una palabra que no es correcta, eso pasa. Entonces, si ya identificamos las barreras, las posibilidades sensoriales, ¿no? O también motrices, aquí no lo puse, pero también las posibilidades motrices, si identificamos qué fortalezas tiene esa persona, podemos utilizarlas para enriquecer nuestras clases con los demás estudiantes. Y es algo que a veces no se ve en el tema de inclusión, que las clases un poquito más dinámicas, más ricas y fortaleciéndonos de los otros puede servir. Había una pregunta, ahorita me acuerdo, de, bueno, en el cuestionario se hicieron algunas preguntas y una de ellas es cómo incluir una persona con TDA. Una persona con TDA, que es déficit de atención, normalmente está muy como que muy inquieta y pierde la atención muy fácil. Entonces, si ese niño o niña, pensando, ¿no? En una etapa escolar temprana, puedes ponerle, oye, ¿sabes qué? Tú reparte cosas, tú participas, o sea, como que incluirlo más en cosas que lo tengan ocupado y lo tengan activo a la persona, va a ayudarle mucho, uno, a sentirse pues feliz y con un poco más de lugar, ¿no? Dentro de nuestra clase. Y no por tratarlo diferente, sino por identificar qué fortaleza tiene, que eso es andar pues de arriba para abajo y atraer su atención, ¿no? O preguntarle cosas, o incluirlo quizás en un grupo diferente, ayudar que se integren. Eso también es bien importante, que entre todos sus compañeros se vayan integrando, que no sea como, bueno, a ti te dejo un trabajito especial y a los demás no, porque al final la persona se va a sentir pues bastante excluida, a menos que, bueno, sea una situación muy excepcional o una situación pues que sí lo requiera, veo que es necesario, ¿no?
También modificar la presentación de contenidos. Más adelante vamos a ver si nos da tiempo, porque quise incluirles un poquito de todo en esta presentación sobre el diseño universal para el aprendizaje, que habla justamente la estrategia que tienen en el diseño universal para el aprendizaje, es mostrar contenidos en diferentes formatos. Por ejemplo, hablando, ¿no? Ahorita tengo dos formas de darles la información, que sería presentando una diapositiva y por medio de la voz. Quizás si estuviésemos en un lugar físico, podría poner una dinámica donde se puedan mover y ustedes comprendan el contenido más con acciones, con cosas, con movimiento. La kinestesia, el moverse, también va ayudando a a nuestro cerebro a captar la información desde otro lugar, ¿no? Y bueno, les digo, un punto fundamental es presentar el contenido en diferentes formas, tan sencillo como verlo. Si una persona que le falta la visión, vamos a estimular el lado auditivo, ¿no? Y esto también lo podemos ver como una fortaleza. Y en cambio, una persona que no escucha, pero puede ver muy bien, pues le puedes dejar una cosa más visual, más de mapas conceptuales, un poquito más tirando hacia ese lado, ¿no? Que en su mayoría las nuevas generaciones son muy visuales y esta parte visual también le ayuda, ¿no? Generación de carteles, hacer dibujos, pensar un poquito en cosas que no se hacen con la regularidad, ¿no? Incluso el hecho de proyectos integradores ayuda muchísimo a que los chicos y las chicas se integren de mejor forma. Y para mí algo fundamental en el tema de inclusión en el aula es apoyarse de las nuevas tecnologías, tanto de comunicación como de información, de las TICs, y nuevos modelos de enseñanza. Ahorita les voy a mostrar solo uno, hay varios, hay de hecho pues, bastantes formas. Y bueno, de las barreras, como ya había mencionado, existen barreras actitudinales y estas son para mí las más difíciles de vencer, que es la discriminación, el rechazo a la diferencia, y lo digo en todas pues, sus letras, el pensar realmente que una persona por tener una discapacidad tiene también, aparte de una física, ¿no? Una intelectual, pues no, en muchas ocasiones no, y de hecho hay personas que ni siquiera tienen una discapacidad intelectual, pero se compran ese papel y viven con ese papel, ¿no? Incluso ese papel de víctimas, es importante sacar a nuestros alumnos de ese papel de víctimas y fortalecer la autoestima. Para mí un punto fundamental es fortalecer mucho la autoestima de la persona con discapacidad. Si no fortalecemos su autoestima, ellos van a dejar que pasen encima. Y la verdad es que no. Por eso es importante identificar alguna cuestión de bullying, porque se da muchísimo el tema del acoso escolar y el bullying cuando pues no se marca un límite, ¿no? La falta de empatía por una situación. Yo recuerdo, bueno, que en algún punto lo llegaron a platicar en una conferencia, como un docente le daba a una chica ciega un examen en tinta, como llaman ellos, escrito pues impreso, normal o común. Y pues obviamente la chica ciega sí sabía los contenidos, sí sabía qué necesitaba poner en ese examen, pero no lo podía hacer en ese formato. Ella sí sabía braille, por ejemplo, pero fácilmente le pudieron haber hecho ese examen oral. Ni siquiera estoy hablando de adecuaciones imposibles, ¿no? De adecuaciones que el profe no sabe, sino, ok, tú puedes escuchar bien, te puedo hacer el examen oral, te puedo hacer un examen con más tiempo. Esto se llama ajustes razonables, cambiando tiempos, cambiando espacios, cambiando formatos. Es un ajuste que la persona puede hacer y que además le va a servir mucho al estudiante, ¿no? Y en este caso le dieron el examen en tinta. ¿Cómo querían que lo respondiera? Obviamente esa persona pues lo tomó como una falta de respeto, que totalmente lo es cuando le das a una persona que no puede ver algo que evidentemente no lo va a hacer y esperas que lo haga, ¿no? Ese tipo de cuestiones son barreras actitudinales. También existen barreras comunicativas, que como les comentaba, eran los formatos, o sea, si pues,
o también a una persona que es sorda, si no se les da nada de contenidos quizás visuales, imágenes, pues es muy difícil que la persona pueda comprender el contenido si no haces esquemas. Y también, ojo, no toda persona sorda ni sabe lengua de señas ni sabe español. De hecho, en su mayoría de las personas sordas tienen dificultades para aprender el español y no van a escribirte de la manera correcta ni con todas las reglas gramaticales. Porque, y más sobre todo una persona, no que perdió la audición, sino que ya es sorda desde la infancia, desde la niñez, ¿no? Ahí es donde pues uno tiene que ir investigando. Hay mucho contenido, ya sea en línea, ya sea bueno, también en infancia, desarrollo pleno se están haciendo pues nuevos tipos de talleres y esos contenidos específicos sí son muy, muy útiles o directamente pues buscando a profesionales de cada lugar, ¿no? En el caso de México existe una instancia que se llama USAER, que va a las escuelas y hace ciertos ajustes, ¿no? Estoy de acuerdo que a nivel gubernamental todavía falta muchísimo para poder hacer buenos ajustes, buenas adecuaciones, pero existen instancias y también existen distintos medios para un poquito ayudar a esta población, ¿no? Eh, no sé si hasta aquí, bueno, las dudas van al final, pero ya esta sería como, bueno, una de las últimas diapositivas y tiene que ver específicamente qué cosas podemos hacer en las aulas para ayudar a nuestros estudiantes, ¿no? Este es un modelo que se llama Diseño Universal para el Aprendizaje. Específicamente se basa en, pues sí, en la neurociencia y descubrieron en este centro, se llama el Centro CAST, si lo pueden buscar, tiene muchos materiales en línea, si quieren lo dejo ahorita en el chat, tiene muchos materiales que nos pueden ayudar para mejorar nuestras estrategias de enseñanza. Ellos se basan mucho en las TICs y en las nuevas tecnologías para involucrar a los estudiantes. Y dicen básicamente que existen tres tipos de redes: las redes estratégicas, las redes afectivas, las redes de reconocimiento. Bueno, dentro de la pantalla hay, no sé si hay una persona con una discapacidad visual, pero se ven tres imágenes de cerebros, ¿no? Y las redes de representación es lo que yo les decía, si presentamos nuestro contenido visual, auditivo y kinestésico y moviéndonos, puede ser que no solo el alumno con discapacidad, sino todos los estudiantes puedan agarrar mejor los contenidos o entenderlos desde otro lugar. Y múltiples formas de representación no solo es cómo yo se los enseño, sino también cómo yo les pido que expresen lo que estamos viendo en clase, ¿no? Un ejemplo bien sencillo, vamos a pensar en una evaluación, ¿no? Siempre se piensa en la evaluación como examen, pero se puede hacer otro tipo de evaluaciones que les pidan, no sé, quizás que hagan una pintura, que algunos hagan un ensayo, que algunos hagan quizás un proyecto y se les da una gama de posibilidades para representar el conocimiento. Esto no tiene que ser solo en el tema, por ejemplo, de la evaluación, sino en general en las clases. Bueno, hoy quiero que me representen tal concepto con una escultura, incluso pedir, lo comento porque esto le sirve mucho, por ejemplo, a personas ciegas que quizás no van a hacer un dibujo, pero pueden hacer una escultura y ya lo estás incluyendo a tu actividad, que traigan una plastilina, algo que puedan moldear y ya se está incluyendo, ¿no? O quizás que describan, estoy poniendo ejemplos generales, ¿no? Pero bueno, es proporcionar múltiples formas de que expresen el conocimiento y también un punto fundamental es estimular las redes afectivas. ¿Por qué es importante? ¿Se escucha bien ahí? ¿Por qué es importante estimular las redes afectivas? Las redes afectivas tienen que ver con la motivación, porque estoy estudiando lo que estoy estudiando. O sea, si los estudiantes ven en sus contenidos algo que les interese o les llame la atención, que sea parte de sus intereses, lo van a, pues sí, ahora sí que hacer con un poquito más de ánimo. Y también si les
proporcionamos esta parte de la afectividad en el aula, uno un poquito de bromas, de juegos, de hacer dinámicas diferentes, no dinámicas tan... por ejemplo, yo estoy haciendo en esa presentación como es en línea, pues no puedo ponerles un juego, pero si estuviéramos en físico, quizás un juego o un Kahoot, algo que simule sus ganas de aprender, ¿no? O quizás que haya un incentivo al final, un incentivo de, ¿sabes qué? Vamos a hacer un juego y hay quizás 2 décimas más o se les va a dar algún reconocimiento, algo que simule ganas de aprender, ¿no? Creo que eso es importante tanto chicos con discapacidad y sin discapacidad. Y bueno, no sé cómo por Rivka, quizás me fui un poquito más rápido, No, pero tú dime. vamos muy bien de tiempo, Karen. Te Excelente. puedes explayar un poco más. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, en esta parte de las redes, quería dejar esto al final porque me parece bien interesante cómo en este centro, en el centro CAS, hicieron varios experimentos, no solo de 1 año o 2, sino fueron más de 20 años con distintos pues personas, y iniciaron primero con personas con discapacidades, ¿no? Poniendo matemáticas de una forma distinta. Yo les voy a poner un ejemplo sencillo que tiene que ver, por ejemplo, con chicos sordos. Muchas veces las personas con hipoacusia o con dificultades, pues ahora sí que en la expresión, también puede aplicar para algunos chicos con autismo, se usan ese tema y esto ya más como a nivel primaria, pero también puede ser secundaria, las regletas. Las regletas son objetos que nos ayudan a ver, ahora sí que las medidas del si no, ahorita pongo una foto, las medidas de una operación matemática, ¿no? O por ejemplo, comprender esta parte del volumen, o sea, se puede hacer como muchas dinámicas cuando hay material concreto, y sobre todo con niños. Del material concreto, creo que todos los educadores y pedagogos saben que es muy importante en la primera infancia y que lo experimenten, que lo vivan, que la parte sensorial se pueda estimular. Y la gente me pregunta, bueno, ¿y cómo le haces para estimular, por ejemplo, una cuestión lógico-matemático con alguien que no ve, con alguien que no puede ver esa representación del volumen, de las formas? Y aquí hay algo que, pues bueno, yo por lo menos hasta ahorita no he conocido a alguien que tenga, seguramente lo habrá, pero una discapacidad en el área, tanto, pues en un sentido que nunca somos los profesores porque siempre nos enfocamos en la vista y en el oído, pero es la parte táctil. La parte táctil de verdad es un tema bien importante y sobre todo en la primera infancia, que puedan ir representando su conocimiento desde acciones, desde cosas que no solo pinten, sino que también lleguen a tocar. Y parece un poco regresarnos al kinder, pero también eso se puede aplicar a nivel medio superior. Les digo que esa parte de las esculturas o llegar a ser como dinámicas donde uno se mueva de lugar, eso es genial. Yo me acuerdo, y eso fue directamente pues en la carrera, que se enseñaba ajedrez. Y ese ajedrez incluso se enseñaba con figuras enormes, ya no solo con el pequeño tablero, sino con figuras enormes donde uno podía ir moviendo. El movimiento parece que no, pero ya da muchísimo, muchísimo para afianzar bien los conceptos, bien los conocimientos. Y ustedes pueden, no sé cuántos de aquí sean docentes, cuántos sean maestros directamente, o si solamente son terapeutas, pero el movimiento es una de las cuestiones que nos ayudan a estimular las redes afectivas, las redes, pues ahora sí que del estar. Incluso, yo incluso diré que el baile puede llegar a ser una cuestión genial, ¿no? Genial para incentivar, ¿no? O incluso esa parte del movimiento, cuando los ven muy apagados, o etcétera, hacer que se levante su grupo y respire, que dé una vuelta. Eh, en las escuelas más rígidas dirían que esto es una forma de desorden, pero en las escuelas nuevas o la visión un poquito más progresista, lo ven como que es algo que vale la pena. Y sobre todo,
dejar experimentar, dejar que se equivoquen los chicos. Y es más, si a una persona con discapacidad le cuesta trabajo aprender o conceptualizar ciertas cosas, no está mal que tenga esa parte de la experimentación y el error, la prueba y el error. Les digo que muchas veces las barreras pedagógicas vienen a partir de pues solo dejar los contenidos en lecturas o cuestiones un poquito más, sí, solo dejar lecturas o actividades muy lineales, solo ejercicios. ¿Qué pasa si en matemáticas metiéramos un elemento más o incluso física de cosas que le interesan a los chicos? Si a un chico, por ejemplo, le interesa mucho el deporte, el básquetbol, vamos a poner un ejemplo del básquetbol, llegar a involucrarlo, eso que le gusta, con alguna actividad de la clase, ¿no? En física. Vamos a la cancha, chicos, vamos a ver cómo pasa tal cosa y moverlos un poquito más. A mí me parece bien interesante estas nuevas formas o incluso el aula invertida. No sé si alguien ha escuchado acerca de esta nueva forma, donde se deja primero que los chicos investiguen el contenido y llegan a la clase más a hacer los ejercicios y a preguntar y a sacar las dudas de algún ejercicio que se pone en clase. Eso también es una forma y bueno, no sé si en esta parte de identificar las barreras o los pasos para incluir en el aula quedó alguna duda. Ya por último, yo quería cerrar con esta frase que me parece bien interesante, que antes de todos los métodos, antes de pensar en adecuaciones en el aula, creo que la sensibilización es súper importante. Y esta frase de Helen Keller, si alguien no, supongo que la mayoría la ubica, pero si no, esta fue una persona sordociega, de hecho, una de las primeras que aprendió a leer y bueno, ella se comunicaba justamente por el tacto. Ahí nos damos cuenta cómo el tacto puede llegar a ser un elemento bien interesante que no incluimos en nuestras clases y nos da una visión diferente. Dice la frase, la vista es la función de los ojos, pero la visión es la función del corazón. Y yo pienso que todas las personas que hemos llegado a trabajar con discapacidades, hemos llegado a trabajar con diferencias en las aulas, nos toca un punto muy, muy delicado, que a veces es el no saber, pues, cómo estar con tus estudiantes, ¿no? Si lo que vas a hacer está bien o mal, pero si eso se hace desde un punto de vista de empatía, desde el real involucramiento con la diferencia, pienso que puede llegar a dar muchísimo. Es más, hay maestras que nunca han tenido alguna conferencia o algo que tenga que ver con educación especial y aún así hicieron todo lo posible para incluir a la persona. Y todo lo posible es no dejar al niño solo, llegar y llevarlo a ciertos lugares, incluirlo con sus compañeros, hacer incluso dinámicas. No digo obviamente que todo quede en la buena voluntad, porque hay muy buenas voluntades que a veces no pasa, siempre creo que es necesaria una formación, pero creo que todo inicia, toda la inclusión y todo ese amor, quizás por la enseñanza, inicia desde nuestras ganas, porque la persona aprenda, porque la persona deje de estar en ese lugar de indefensión, de no puedo, siempre le han dicho sus papás que es frágil, es débil, cuando en realidad no, cuando en realidad tendría que existir mucho empoderamiento en la persona. Y si podemos nosotros como docentes empoderar y decir, claro que eres capaz de hacer una lectura, eres capaz de hacer un ensayo, eres capaz quizás en otras situaciones, ¿no? En discapacidades intelectuales, eres capaz de llegar a hacer una suma, eso ya lo empodera y le da otras herramientas. Para mí lo fundamental son estas herramientas de la vida que nos llevamos, ¿no? Que nos llevamos y pues bueno, hacerles también pasar una buena estancia en la escuela más que un sufrimiento. Porque actualmente hay muchos chicos que sufren la escuela, no la disfrutan, no disfrutan aprender, más bien lo ven con sufrimiento y volvemos de nuevo a las redes de compromiso. Cuando sufres algo, no puedes aprender. Cuando te sientes acostado, es muy difícil que puedas aprender. Si en el aula no existe un ambiente de confianza, de pregunta, decir, ay,
¿sabes qué, maestra? No entiendo tal tema, por favor explícamelo de nuevo o un poco más. Eso hace que la persona se quiera abrir y quiera decir, no entiendo. Es más, yo cuando un estudiante me dice, ¿sabes qué? No te estoy entendiendo, me da gusto. ¿Por qué? Porque tiene esa confianza de decirme lo que no sabe. En cambio, cuando no hay la confianza y hay miedo de por medio, es sumamente complicado captar la atención del estudiante. Es sumamente complicado, porque su mente quizás te esté viendo, pero su mente está en otro lado. O quizás esté así como simplemente ahí, pero es en otro lado. Y bueno, esto sería todo por mi cuenta. Aquí está un poco de la bibliografía. Si quieren que les llegue a mandar un poco sobre el Centro CAS o específicamente de alguna otra de las cosas de la presentación, con gusto lo realizaré. Y pues bueno, por mi parte les agradezco muchísimo que me hayan escuchado con, bueno, he escuchado 40 minutos, que para mí ya esa atención es bastante, pero bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Karen, a todos los participantes del webinar, ya sea dentro de Zoom o en Facebook. Pueden escribir sus preguntas. Nuestras compañeras Wilenis, Diana, Carla están al pendiente, también a través de Zoom, también a través de Facebook. Fíjate que algo, Karen, que mencionabas, me recordó esta frase del rabino de Karlebach. El rabino Karlebach decía, todo lo que necesita un niño es un adulto que crea en él. Y esto me parece que es la gran posibilidad que tenemos las personas que trabajamos dentro del marco escolar, ¿no? Porque cuando uno ve un grupo tan variado de niños, se puede encontrar con situaciones bien complejas, ¿no? Donde el niño en su casa no tiene a ese adulto que cree en él, ¿no? Entonces, puede ser un niño con discapacidad o sin discapacidad, y en este caso hablamos concretamente de discapacidad en el aula, porque me parece que es la población más vulnerable, ¿no? Y la que muchas veces digamos, no sé si decirlo naturalmente, probablemente sí, naturalmente es la palabra adecuada, porque en la naturaleza los miembros o los miembros de una comunidad con discapacidad se dejan morir, ¿no? Sin Claro. embargo, en nuestra especie, pues no podemos permitirnos eso, ¿no? Eso es lo que nos vuelve humanos. Justamente el tener la capacidad de ir por encima de nuestra naturaleza y poder crear las oportunidades para que los miembros con discapacidad sean parte de la sociedad y puedan desarrollar todo el potencial que traen y que podamos también aprender de ellos, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante esto que mencionas respecto a dos cosas. Una es la barrera actitudinal, ¿no? Porque me parece que es la primera barrera y que justamente así lo mencionas, es la primera barrera con la que nos encontramos. Dices, muchas veces no sabemos cómo trabajar con nuestros estudiantes con discapacidad, pero yo pienso que si bien es el primer punto, después de que o junto con que aprendemos a trabajar con los estudiantes con discapacidad, muchas veces nos encontramos con que no sabemos cómo trabajar con las demás personas que están alrededor. Esto es, otros maestros, otros compañeros de los niños que no tienen discapacidad y que tampoco están muy abiertos a entender la discapacidad y a poder aprender a comunicarse, ¿no? Aprender a comunicarse y aprender a trabajar con la gente con discapacidad. Eh, bueno, y en un segundo momento, los pasos para la inclusión en el aula, que me parece que es muy interesante. Sí, creo que es una situación muy compleja el manejar grupos tan numerosos. Muchas veces a mí me parece que somos un poco injustos con los docentes. O sea, sí hay responsabilidad por parte del equipo docente, sin embargo, también me parece que podemos caer en el punto de injusticia con el docente, porque vamos a verlo de esta forma, los docentes muchas veces tienen que manejar grupos muy numerosos de niños, ¿sí? Estamos hablando de 30, 40, 50 niños, o sea, ¿quién en su sano juicio trabaja con 30 niños? Yo creo que se requiere una fuerza gigantesca para poder trabajar con un grupo tan numeroso. Pero además
no solo que tienen que enfrentarse al trabajo en el aula, sino que además tienen que cubrir un programa que viene muchas veces también determinado por gente que no está frente al grupo, ¿no? Entonces se encuentran como en un lugar que es bastante complicado entre atender a los niños y los niños que aprenden las 30 cabecitas del grupo, 40, 50 cabecitas, cada una aprende de una forma distinta y además también tener que cubrir todo este programa que digamos, están comprometidos a cumplir, ¿no? Entonces, dime tú desde esta perspectiva, ¿no? De estos pasos que planteas para la inclusión en el aula, ¿nos podrías compartir un poco respecto a tu experiencia? ¿Cómo ha sido implementar estos pasos, digamos, en la práctica? Bueno, primero quisiera, sí, estoy muy de acuerdo contigo en esa parte del entorno, del aula, que es muy importante que el equipo directivo y en general las escuelas sean conscientes de la diferencia y hagan algo. O sea, me refiero, no solo es el tema del docente, y en eso estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo he tenido la fortuna y la suerte de trabajar en escuelas que tienen un poquito esa perspectiva y desde la dirección hacen algo. O sea, me refiero desde direcciones, por ejemplo, en un grupo, y sí, a mí me tocó estar en un grupo de 30 niños, no como docente, sino como más maestra sombra o integradora en mis primeros acercamientos con el tema de discapacidad. Y lo que hacían eso era permitir tener maestras integradoras, permitir que justamente los contenidos cambiaran, se hicieran distintos, se hicieran un poquito más adecuados para la condición de los niños que atendíamos, porque de hecho habían un niño con autismo y una con dificultades de lenguaje, ¿no? Entonces, ahí había una posibilidad de parte del equipo directivo. El chico con autismo dejaban que saliera con la maestra integradora a dar una vuelta, como aquí decían, que si es necesario, recuperando también uno de los comentarios y preguntas del chat, si es necesario para chicos con autismo armar un espacio tranquilizador, claro, si el aula podría tener ese espacio o no dentro del aula, si no hay espacio para armarlo ahí, se puede armar afuera o se puede armar en las canchas, se puede armar en un espacio donde el chico o la chica se sienta tranquilo y seguro, porque obviamente un grupo, y más de primaria o de kinder incluso, que hay mucho ruido, todo, obviamente lo va a poner inquieto. Entonces, sí, con chicos con autismo es sumamente importante que tengan espacios controlados y también dependiendo de la condición, para mí sería más favorable que este tipo de chicos entren en escuelas chiquitas. Les comento, lo que es Montessori, Waldorf y toda esta línea de escuela nueva, para chicos con diversidades educativas son una excelente pues, opción. O sea, si aquí dentro de la conferencia hay una madre o un padre, la mayoría son mujeres, pero bueno, si hay algún padre que tenga un chico con autismo, sí, en su mayoría vale la pena que tengan una escuela de estas características. Tristemente, en nuestro sistema educativo, por lo menos hablo por México, no hay una conciencia real y se le da justamente al docente toda la carga, cuando la carga no solo es al docente, es a la comunidad. Y ahí es donde tendría que cambiar la cultura de inclusión en la educación. Si desde, no solo dictar leyes, ojo, no es solo decir, ah, bueno, que incluyan a chicos en el aula y ahí veo cómo se las arregla una maestra que tiene un chico sordo, que tiene un chico con síndrome de Down y con uno con autismo. Y háganle como puedan. Yo creo que esa no es la cosa. Y sobre todo, si la maestra ya tiene estas condiciones, pues bueno, en México específicamente está la USAER, y eso sí es de escuelas federales, ¿no? En caso de escuelas particulares, me imagino como hay un poco más de recursos, pues se puede buscar maestras integradoras, se puede buscar otras alternativas o directamente pues estar acompañados, ¿no? Del equipo de profesionistas. Pero dejar al docente solo, yo creo que es muy irresponsable y sobre todo los padres también tienen que ser involucrados. No solo es dejarle también el trabajo a la escuela, es dejar el trabajo en conjunto, o sea, el trabajo es de todos. La inclusión no solo es de la escuela o de los gobiernos, es de toda la sociedad en conjunto. Y la parte buena, o por lo menos que yo estoy viendo en mi espacio de trabajo,
es que chicos de bachillerato están aprendiendo lengua de señas, están aprendiendo un poco de braille, están aprendiendo a convivir con la diferencia, cosas que hace 20 años no se veían que llegaban a grados educativos tan elevados, o quizás un chico con síndrome de Down que lograra tener un trabajo. Eso es algo que antes no se veía y ahorita estamos cambiando esa cultura. Y creo que mientras más empujemos una cultura que de verdad tome en cuenta la diferencia, no solo en el aula, sino en general. Si se dan cuenta, la escuela y las aulas es un reflejo del entorno, del todo, de la sociedad. Y si es un reflejo de la sociedad, hay que empezar a cambiar desde el aula y desde afuera. Yo no creo que es uno o es otro, son los dos juntos. Si no colaboramos de la sociedad y de la escuela, pues va a ser muy complicado, ¿no? Esa es mi perspectiva. No sé si respondí a la pregunta que comentaban por ahí y de otras preguntas. Bueno, aquí voy a leer una. En mi equipo hacemos capacitaciones docentes. Es muy importante que tengan herramientas para el trabajo en discapacidad y no es solo, claro, exacto, o sea, es todos juntos. La verdad es que es muy injusto, o a mí me parece muy injusto que ahorita se le reclame demasiado a los docentes y no se piense en el todo. Yo un poquito la conferencia la di pensando en una escuela incluyente, en una escuela que sí deje hacer adecuaciones. Pero ¿qué pasa con una escuela que dice, no, cumple el programa y quiero que lo hagas, que él aprenda lo mismo que el otro? Pero sabes que la persona quizás va a ir a un ritmo diferente y ese ritmo es el que a veces no se respeta o si el directivo no está sensibilizado, es difícil que lo entienda. Y sí, sí llega a pasar y muchísimo. Sí, de hecho, no sé si estás de acuerdo conmigo, me parece que hay dos conceptos que van junto con el tema de la inclusión, y uno es la colaboración y dos es la toma de responsabilidad. O sea, lo platicaba con una compañera esta semana, le decía, no hay eso de que lo va a venir a hacer el gobierno. ¿Y quién es el gobierno? ¿Quién se supone que es el gobierno? ¿No? Lo tengo que hacer yo, lo tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿no? Con lo poco o mucho que podemos, pero cada uno lo tiene que hacer. Y en este caso, en el tema de la discapacidad, a mí me parece que juega un papel fundamental el docente, porque es una figura, digamos, que acompaña al niño durante un rango de tiempo más amplio que incluso los mismos terapeutas o los mismos padres de familia en muchos de los casos, ¿no? Entonces, algo que, o sea, a mí me parece que hay mucha gente, muchos docentes que están con muchos deseos de capacitarse, por ejemplo, muchos deseos de entender el tema y de incluir a los chicos con discapacidad. Sin embargo, también hay los que están como un poco también por una situación de apatía, ¿no? Y esto es siempre como cuando tocamos estos temas álgidos, yo siempre les hago una cordial invitación a la gente que no se sienta apasionada, no le interesa su labor docente. De verdad, creo que les va a ir muy bien si buscan un camino alternativo. No tienen que ser docentes toda la vida, ¿no? Pero si están siendo docentes, sepan que tienen una responsabilidad gigantesca. Hay una imagen que dice la profesión que genera otras profesiones, ¿no? Es la del docente. Entonces, justamente lo mencionaba, si no hay una motivación, pero de entrada del adulto que está acompañando al niño, no podemos esperar que los niños se sientan motivados a nada, ¿no? O sea, va a ser como reproducir la apatía, generar miedo, generar aburrimiento y bueno, es más interesante el TikTok que ir a la escuela, ¿no? Entonces, Por supuesto. tristemente, me parece que estamos en un momento en el que podemos continuar creciendo o irnos a una situación mucho más difícil de solucionar. ¿Les gustaría levantar el micrófono y hacer preguntas, hacer comentarios? De verdad, siéntanse con toda la confianza de hacerlo. Este espacio es justamente para eso, ¿no? Para que dialoguemos. Voy a permitirme leer algunos de los comentarios. Yo aquí veía que esta compañera de Guatemala, no me gustaría, Magdolia, y que dice, en el área rural de Guatemala se llega a atender hasta 56 o 60 niños. Y sí, ¿no? Hay una necesidad gigantesca de
y qué bueno que vayan los niños a la escuela y qué gran reto para el docente. Eso es algo, digamos, difícil de administrar, pero lo bueno es que los niños salgan y vayan a la escuela, porque es además como el vínculo con su primer sociedad después de la familia, ¿no? La escuela. Bueno, no, ¿me abrís la cámara? A ver. Leti, bienvenida Sí. Leti, adelante. Hola, ¿qué tal, Hola, Leti? muchas gracias, un placer. Bueno, a ver, no sé si nos podemos ver, a ver, Sí, puedes prender tu cámara, nos encantaría verte. déjame- A ver, sí, bueno, un segundo y abro la cámara, ¿sí? ahí estás, te acabo de enviar invitación para que abras tu cámara. A ver, ahí está. Bienvenida Leti, Muchas gracias. escucho que eres de Argentina. Sí, yo soy argentina, soy fonoaudióloga neurolingüista y me dedico a trabajar con personas con discapacidad. Me diplomé en autismo y trabajo en general con personas con autismo. Les contaba, bueno, la verdad que escuché toda la apuesta y me pareció increíble que los conceptos hayan sido tan claros, porque en educación, en general, cuando trabajamos en conjunto, falta esto, la claridad de los conceptos y las pautas claras. Esto del ajuste razonable, me parece que es lo que hay que hacer. Eso por un lado. Por otro lado, digo, cuando uno incluye una persona con discapacidad en un aula, yo creo que el trabajo tiene que ser previo. A ver si ustedes Claro. están de acuerdo conmigo, como hacer un análisis de conductas, de sus fortalezas y sus debilidades y sus problemáticas previa al ingreso. Creo que se trabaja sobre la marcha y no se trabaja en la prevención, esto de ingresar con todo un protocolo y saber cuáles van a ser sus conductas problemáticas. Si no surgen imprevistos todo el tiempo, y frente al imprevisto, creo que después es muy difícil abordarlo, no solo para el docente, sino para el entorno, ¿no? Porque también acuerdo con ustedes lo que dijeron, esto que de alguna manera la inclusión es transversal, o sea, es de ambas partes, ¿sí? Entonces, para evitar esto del imprevisto, yo creo que hay que hacer un trabajo mucho más intenso desde lo que es el preingreso del niño a la escuela, conociéndolo mucho más. Por supuesto, y eso tiene que ver mucho con que se entreguen documentación, papeleos y sobre todo diagnósticos, porque les voy a poner un ejemplo bien sencillo que utilizamos en la Autónoma de Querétaro y era que antes de que iniciaran clases hacíamos una reunión con todos los docentes, explicábamos la situación del estudiante y las posibles ajustes razonables que podrían servir, ya sea un estudiante por ejemplo, llegamos a tener incluso chicos con un grado de autismo muy grado 1, o sea, digamos, eran posible, llegaron hasta la universidad y tenían aptitudes sobresalientes. Entonces, bueno, este chico específicamente se pudo integrar sin ningún problema, pero también porque tuvimos una reunión con sus docentes y tenían como esta conciencia de qué cosas ajustar, qué cosas no hacer, no ser tan metafóricos, o sea, un poquito más literal en ciertas cuestiones, le sirvió. Y eso tiene todo el sentido, hacer la reunión antes, si se puede. Yo sé que en algunas escuelas llegas el primer día y ahí tienes tu estudiante que nadie te dijo que tenía una situación y está ahí en el aula, ¿no? Y a ver cómo le hace el docente. Yo creo que si alguien de aquí en su escuela puede incidir para que antes que inicie el ciclo escolar se conozca la situación y se haya, pues sí, esta gestión previa es lo mejor que puede haber. Y coincido contigo, tiene que haber una retroalimentación, bueno, no una retroalimentación, sino un plan de trabajo antes de entrar. Sí. Muchas gracias. Y también resaltar la cuestión de dos cosas aquí. Una es el trabajo multidisciplinario, ¿no? El hecho de que, bueno, ya no estamos en la época donde uno solo posee la verdad universal, ¿no? Tenemos que trabajar en equipo porque lo cierto es que cada uno desde su área puede aportar algo. Eso en primer lugar, y la cuestión del diagnóstico, ¿no? Porque a mí me parece que justamente llegan muchas veces los niños al aula sin un diagnóstico, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno,
lo hemos visto, es necesario el trabajo en conjunto de los profesionales junto con un médico especialista, ¿sí? Porque muchas veces, y sobre todo en el aula, se pueden detectar casos que se salen de la norma. Y entonces se puede canalizar al niño, a lo mejor con el psicólogo de la escuela, que a su vez pueda trabajar con un médico especialista para facilitar un diagnóstico, que me parece que en Latinoamérica es más bien difícil la situación de llegar a un diagnóstico, pero que, pues bueno, este proyecto también está creado con la intención de que se fomente más la situación de trabajar en equipo y buscar diagnósticos. Bueno, algo que mencionabas en los datos que nos compartiste son los tipos de discapacidad, ¿sí? Y aquí me parece muy importante, sobre todo porque hay un gran desconocimiento respecto a los tipos de discapacidad, ¿no? Me comentaba una compañera cuando una vez estábamos trabajando y me dijo, oye, me da la impresión de que tal persona cree que la discapacidad es únicamente un niño con silla de ruedas, ¿no? Entonces, y justamente en los datos que tú ofreces, los datos estadísticos, las estadísticas puntean más alto en la discapacidad motriz, ¿no? Y probablemente es por la situación de que es visible, ¿no? Sin embargo, existen otros tipos de discapacidad que no son visibles y que sin embargo están ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál sería cuál es tu opinión y cuál sería tu sugerencia al momento de trabajar en un aula con toda esta variedad de niños y que probablemente hay quienes presentan un tipo de discapacidad que no podemos ver? Ok, con el tipo de discapacidad, a mí me parece que justamente, bueno, estos datos, ahorita me puse viendo que justo lo que decía, si se dan cuenta, el 60% en México es la discapacidad motriz, pero en motriz también puede entrar una persona con parálisis cerebral y también en algún punto puede tener discapacidad intelectual o no. Estamos de acuerdo. Entonces, el otro 40% que no es poco, son sensoriales, motrices, intelectuales y todo este grupo que en algunos casos es visibilizado, pero en su mayoría es invisibilizado, como es el caso de ciertos grados de autismo, por ejemplo, un TDA quizás un poquito más severo, que a veces dicen, no, es el niño inquieto, el relajiento que no pone atención, y no, puede ser que tenga TDA no diagnosticada. Me parece que hay mucho, pero estos datos, lo que te iba a comentar, Rivka, son del 2010. En la nueva, pues no estoy segura si el INEGI lo está renovando. Tengo entendido que sí. Van a haber datos nuevos y hay también unas investigaciones más recientes acerca de México, cuánto ha subido. Creo que esta parte de la imposibilidad para comunicarse y poner atención o aprender ha subido mucho más. De hecho, en los últimos años, justamente el trabajo de muchos psicólogos, psicopedagogos, docentes, ha ayudado a visibilizar, ¿no? Visibilizar, pues sí, trastornos del neurodesarrollo, no, que antes no se consideraban como eso, ¿no? En mi opinión, si tienes un estudiante con estas características, como comentaba en la conferencia, lo fundamental es ver qué fortaleza tiene y buscar darle énfasis a la fortaleza, no a la falencia, porque siempre nos enfocamos en lo que no pueden hacer, más que en lo que sí pueden hacer, y en lo que sí pueden hacer lo dejamos de lado y, ay, bueno, lo dejamos allá como no importa, pero eso que sí pueden hacer importa y importa muchísimo. Para mí sería enfocarnos en qué sí pueden hacer y buscar subsanar las barreras. Eso sería. Muchas gracias, Karen. No sé si ahí les gustaría comentar, por favor tomen la palabra, o las compañeras que están ayudándonos con Facebook, si hay alguna pregunta, por favor. Bueno, yo la verdad es que es muy interesante el tema, Karen, y a mí me gusta mucho platicar contigo. Siempre que nos reunimos es muy agradable, es algo
muy enriquecida de nuestras conversaciones. Aquí mencionaste respecto a las barreras actitudinales. Me gustaría regresar un poquito porque creo que es muy importante 3 puntos que mencionaste. Uno es la cuestión del victimismo, ¿no? O sea, como que tenemos una tendencia a creer que la persona que es víctima de algo es sinónimo de ser bueno, ¿no? Entonces, todos preferimos ser víctimas a no serlo, porque pues, si somos víctimas, nos coloca en un lugar diferente, ¿no? Sin embargo, tú mencionas algo muy interesante, el hecho de decir no son víctimas, son personas, tienen capacidades y hay que trabajar desde ese lugar donde son fuertes, ¿sí? Junto con eso también fortalecer el autoestima y también prevenir el bullying, ¿sí? Esto yo creo que va junto estos 3 temas que tocaste. Digamos, en un aula regular, ¿sí? Tú cómo, digamos, ya sea que haya alguno o algunos de sus miembros con discapacidad o no, ¿tú cómo sugieres el hecho de promover un aula mucho más armónica? Porque, digamos, el bullying lo puede vivir una persona con discapacidad o sin discapacidad, ¿no? O sea, puede ser que igual hoy trajiste una playera rosa y no le gustó a tu compañero y de ahí se la agarró para ponerte apodos o yo qué sé, ¿no? ¿Cómo tú crees que se deba fomentar la convivencia respetuosa en el aula y prevenir el bullying? Pues a mí me parece que justamente haciendo ciertas estrategias, por ejemplo, los tutores pares. Hay una cosa bien interesante en las tutorías pares, que es básicamente que un chico le enseñe algún contenido. Ojo, o sea, sí es bueno que esté supervisado de un docente, o dinámicas que tengan que ver con trabajos colaborativos, con grupos de chicos que quizás no se lleven tanto, pero les hagan colaborar. Tiene que ver también con pues fomentar, por ejemplo, aquí en México les voy a dar un ejemplo que a mí me gusta mucho y creo que es una tradición que se tiene que seguir haciendo. En el Día de Muertos hacen normalmente, por ejemplo, un altar y el hecho de decir, bueno, vamos a hacer equipos y van a hacer altar quizás por grupos y puede adaptarse en cualquier país. Ojo, o sea, no esa es la tradición de México, pero ese tipo de actividades recreativas, hemos dejado la recreación como de lado, como que no importa, lo recreativo es para perder el tiempo y para matar y para relleno, ¿no? Cuando en realidad esas actividades pueden servir como dinámicas de integración grupal y dinámicas de convivencia. Cómo una persona aprende a convivir armónicamente también cuando el docente y en general el grupo de profesores pueden tener una convivencia armónica. Los estudiantes se sienten relajados e incluso cuando los docentes entre ellos andan así peleando todo el tiempo, también se siente. Y eso es algo bien curioso porque a mí me ha tocado escuelas donde ese tipo de tensiones se pasan a los estudiantes. Parece que no, pero el bullying también puede ir de docente a docente y la falta de colaboración. Entonces, para mí la escuela es un todo, también con la convivencia entre los docentes y entre los estudiantes, ¿no? Porque imaginemos, ¿no? Bueno, le ponemos una actividad a los estudiantes, están ahí haciendo su altar de muertos, pero la directora llega a hablarle muy mal a la maestra, ¿no? Van a aprender eso las personas. O sea, van a aprender que un tipo de convivencia es desde la agresividad, desde la violencia y no desde el respeto. Entonces va a sonar muy, digamos, fábula, pero también la convivencia se enseña haciéndolo. Si no lo haces con tu par, el estudiante lo va a ver y lo va a ver naturalizado, ¿no? Bueno, se hablan mal entre ellas, es lo natural, aquí lo veo como no pasa nada, ¿no? Y creo que eso también es un punto bien importante de tocar, ¿no? No solo lo que viven los chicos, sino también lo que uno enseñe como docente, que es todo. El docente enseña actitudes, enseña pues los valores, pero también ese currículum oculto del que hablaba Ángel Díaz Barrigas, que es nuestras actitudes y nuestra forma, ¿no? Creo que ahí habría que también cuestionarnos y no por dejarle todo al docente, porque también, ojo, si el docente hace su mejor esfuerzo y el director a ser pues un jefe bastante cruel, también ahí hay algo que estamos enseñando.
Y bueno, eso sería por ese lado. Les digo, promover actividades recreativas con los chicos, ¿no? Desde mi punto de vista. Según te escucho, es un poco como el practicar el valor de la identidad y la aceptación, ¿no? Esto es, este niño es parte de nosotros. Este niño del que te estás burlando o que tal vez te parece chistoso o raro o con el cual estás teniendo una actitud hostil, es parte de nuestra comunidad, es parte de nosotros. Y sin él no seríamos lo que somos, ¿no? Identidad y aceptación, esto es Bueno, hola. Bueno, no sé si Rivka o yo fui la que se trabó un poquito ahí. Bueno. No, creo que sí fue Ritka. Sí te Ah, escucho ok. bien, Karen, sí. Perfecto. Sí, creo que fue por ahí esta cuestión. Y pues ahora sí que ya nos vamos un poquito cerrando. Espero que se pueda reincorporar la compañera. Y voy a ir leyendo un poco de lo que pusieron en el chat, ¿les parece? El bullying es la gran pandemia escolar, bueno, la gran pandemia escolar hoy en Argentina, y yo creo que no solo en Argentina, en general en todos los países de Latinoamérica. Eh, Totalmente de acuerdo, y estamos omitiendo la violencia normalizada en las familias. Tiene toda la razón. En esta cuestión de la violencia familiar, creo que es algo que si bien en el kinder, en la primaria, no es tan evidente porque los chicos muchas veces no lo hablan desde las palabras, sino más como desde los actos o actuando de manera violenta con sus compañeros. Me parece que sí es algo que se da en todos los niveles educativos y tiene que ver mucho con el acoso. También con la falta de la cultura de la denuncia, ¿no? Pero bueno, eso quizás sería un tema muy interesante que podremos abordar, el tema de la acoso escolar, sobre todo. Y bueno, no sé si alguien más quisiera, creo que ya por ahí volvió. Ok, ya, bien. Mil Creo que ya disculpas, volvió por ahí. se me fue el internet. Se me fue el internet, pero estaba en la situación de la identidad y la aceptación, ¿no? El aceptar a la otra Justo. persona porque es persona, ¿no? Digamos, mientras se mueva dentro de los límites de lo socialmente respetuoso y responsable, digamos, no vamos a ir andando por la vida, pero incluso, y eso es algo que yo veo mucho que ocurre en las comunidades aquí en Israel, puede ser que yo no me llevo bien con alguien, pero no lo odio, ¿no? Puede ser que alguien del círculo en el que me muevo, que porque es un país con muy poca gente y muy chiquito, puede ser que en mi círculo en el que convivo en la escuela, por ejemplo, puede ser que alguien me cae muy mal, pero aún así no hablo mal de él. Aún así, puedo convivir y a lo mejor saludarlo por la mañana, no tiene que ser mi amigo, pero tampoco tengo que odiarlo, ¿no? Entonces, eso es y bueno, no sé si empezaste a decir algo, Karen, que de repente me llego y me meto, perdón. Me No, no, está quitaron el perfecto. internet un instante. No te preocupes. De hecho, justamente lo que estaba leyendo eran los comentarios que habían faltado, así que, bueno, básicamente eso, y estoy totalmente de acuerdo con la parte de la identidad, que es promover el hecho de hacer sentir parte a aquellos que muchas veces sienten como marginados, sobre todo. Es la exclusión, Sí, básicamente. sí. Decía, leí en alguna parte de internet que decía que educar es más difícil que enseñar, porque enseñar pues pasas información, pero educar educas con lo que tú eres, ¿no? Que es justamente lo que tú decías, cómo los niños o los adolescentes captan lo que es la personalidad del docente, ¿no? Se convierte en un ejemplo a seguir porque desde cómo toma el lápiz y cómo habla y lo que habla y en ese sentido es que otra vez, queridos compañeros docentes, tienen ustedes una gran profesión, de verdad. Abrácenla con cariño, con respeto, con pasión, porque hay mucha gente que está dependiendo de su ejemplo.
¿no? Es todo un país el que depende de su ejemplo, ¿no? Dice Joana, no solo en Latinoamérica es mundial, y por más que trata será difícil de erradicar si no se trabaja más en lo que son los valores y respecto tanto a sí mismo como a los demás. Claro, sí, ¿no? Y justamente en ese lugar juega un papel fundamental la familia, pero también los docentes, ¿no? Es como la segunda casa y la primera escuela y la segunda casa, ¿no? ¿Les gustaría tomar la palabra? De otro modo vamos a empezar a cerrar. Yo les quiero comentar que al final de este webinar, como de todos los webinars mensuales, estos espacios mensuales son gratuitos, ¿sí? Y son con la finalidad justamente de eliminar esas barreras actitudinales y sensibilizar a la gente, ¿no? Que encontremos un espacio donde nos podamos sentar a pensar y a discutir. Al final de cada webinar hacemos una evaluación. Les voy a mandar por el chat del el Zoom un enlace a una evaluación. Les vamos a agradecer muchísimo si es que nos pueden dejar su opinión, porque a nosotros nos ayuda a crecer, ¿sí? Y también les comento que nosotros tenemos una propuesta educativa que justamente Karen trataba esto del DUA, ¿no? Y se mostraban las áreas cerebrales, ¿no? Y con las funciones que tienen. Nosotros justamente tenemos una especialidad con título propio que empieza justamente con un diplomado en neurología básica, ¿sí? ¿Por qué? Porque parece ser que estamos avanzando hacia un lugar donde empezamos a entender la complejidad de los fenómenos desde diferentes áreas, ¿no? Y nosotros vemos la necesidad, sí, de entender cómo ocurren los procesos mentales, también cómo ocurre la discapacidad, yéndonos a la base y entendiendo cómo funciona el cerebro, ¿no? Voy a dejar a mi querida Karen. Karen, muchísimas gracias. Gracias en primer lugar por creer en el proyecto, gracias por participar en él. Muchísimas gracias por este espacio. ¿Te gustaría agregar algo más? Pues únicamente, ¿se escucha bien ella? Únicamente agradecerles, a todas las personas que realmente, yo digo de broma, ¿no? Como aguantaron 1 hora y 20 esta conversación, pero justo me gusta que sea como una conversación, como un diálogo con las personas, ¿no? No solo mi voz, sino también las de ustedes. Muchísimas gracias al proyecto, a ti, Rivka. Un placer siempre estar colaborando con ustedes y pues los esperamos para otros proyectos juntos. Bueno, yo le agradezco también a mis compañeras que estuvieron apoyándonos desde las redes sociales. Realmente este proyecto lo conforma mucha gente que justamente como lo mencionaba Karen al inicio del webinar, es gente que está en toda Latinoamérica. Y también a ustedes, a las personas que asistieron, gracias porque asistieron. Eso demuestra su voluntad de seguir aprendiendo y de verdad, muchísimas gracias. Creo que poco a poco, aunque el fenómeno se vea abrumador, ¿no? Hay muchos problemas, pero poco a poco vamos avanzando un pasito a la vez y vamos mejorando cada uno el lugar donde está. Entonces, los voy a dejar con una canción. Los voy a dejar también les voy a poner el enlace a la evaluación. Y les voy a agradecer mucho, les vamos a agradecer un montón, nos gusta mucho leerlos, nos dan muchas ideas también para el futuro. Y bueno, seguimos en contacto. También al final de esta evaluación están nuestras redes sociales, todos los medios de contacto. Vamos a estar muy contentos de hacer contacto con ustedes y también si es que desean integrarse al programa educativo, les podemos hacer llegar la información. Y por cierto que tenemos una rifa. Este año vamos a hacer una rifa donde los premios van desde un curso hasta un diplomado de toda nuestra oferta educativa y esta rifa es para recoger recursos económicos y poder continuar haciendo lo que hacemos, ¿sí? También les comento que este año continuamos con un montón de becas, ¿sí? Nuestro interés está puesto en que la gente estudie, ¿sí? De momento, y al ser una propuesta independiente,
todos los recursos salen de las personas que estamos colaborando en el proyecto. Entonces, va a llegar el día, no lo dudo, de verdad, lo creo con todo el corazón, en que vamos a poder dar más y dar, digamos, de una forma mucho más accesible para la gente, pero de momento es lo que hay. Les agradeceremos mucho que nos apoyen colaborando, comprando un boleto para la rifa. Se van a ganar seguramente algo. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero seguro que se van a ganar la gran satisfacción de haber contribuido a posibilitar un año más de vida de este proyecto. Y bueno, si desean obtener mayor información sobre la propuesta educativa, también pueden solicitarla por correo electrónico, vía WhatsApp o a través de nuestras redes sociales. Entonces, gracias por los comentarios. Claribel, gracias, Adriana, gracias, Joana, gracias, Fabiana. Qué gusto ver nombres conocidos y también qué gusto ver nombres nuevos. Entonces, los esperamos para el próximo mes de noviembre. Va a haber otro webinar. En diciembre los vamos a sorprender con un taller gratuito y nos volvemos a ver, nos vemos el próximo mes y después hasta enero. Entonces, que tengan muy buen día. Muchísimas gracias, Karen. Muchas gracias. Hasta pronto.